El doctor Miguel Ángel Cuenya ya está aquí con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Como todas las semanas, acá listos para hablar un poco de algunos hechos de la historia de nuestra ciudad. Así es, y bueno, pues la electrificación es un momento, Es un híjole, pues tema paradigmático, ¿no? fascinante por todo lo que conlleva la electrificación. Digamos, para comienzo de siglo, finales del XIX, comienzo de siglo, a mí me llamaba la atención la cantidad de trabajadores electrocutados por manejar los cables sin conocer la tecnología y terminaban en el hospital electrocutados de una manera fuerte. Pero, digamos, yo creo, hay una serie de elementos que a mí me parecen muy, muy interesantes y que nosotros debemos tener presente y que lo que significan a lo largo de la historia de un espacio urbano, todos los procesos de avances, de retrocesos, pero especialmente los momentos de cambio, de transformación, la, la adopción de nuevos elementos, de nuevos conceptos o nuevos valores culturales o tecnológicos y al mismo tiempo la resistencia. Ya fuera, podemos poner de ejemplo, finales del siglo XVIII con las reformas borbónicas, cuando en el periodo colonial, en las postrimerías del periodo colonial, se trataron de cambiar hábitos y costumbres en función de buscar un espacio urbano mucho más ordenado, limpio e higiénico, o podemos hablar de mediados del siglo XIX, digamos, cuando llegó el cólera en 1833 o en 1850, y se consideró que era pernicioso seguir enterrando a los difuntos en tierra sagrada, en los templos, en los atrios de las iglesias, y se estableció, como ya lo dijimos en oportunidades pasadas, el primer panteón civil de la ciudad, que fue el Panteón de San Javier, pasando el Parque Juárez, digamos, ahí en no, el Bravo, el Paseo Bravo. Es decir, bueno, y esto yo creo que es importante, por supuesto, porque la gente se resistía a enterrar a sus fieles difuntos en tierras que no eran tierras consagradas, por lo que se tuvo que determinar que la iglesia de San Javier, donde estaba después el Centro Cultural y hoy el CIS, en la 13 y la Avenida Reforma, fungiera como iglesia o templo del nuevo cementerio de San Javier. O, por ejemplo, a finales del siglo XIX, cuando las ciudades de nueva cuenta se van a transformar, cuando se abrieron alamedas, grandes avenidas, jardines, parques, cuando la actividad lúdica se empieza a cambiar, cuando se erigieron imponentes edificios públicos, se incorporó una de las grandes innovaciones en el transporte como fue el tranvía, o digamos también con la llegada del ferrocarril, la llegada del automóvil y sobre todo la electrificación, lo que significó la electrificación de los centros urbanos. Cada una de estas etapas en las cuales nosotros hemos estado haciendo referencia, los cambios implicaron grandes problemas y beneficios. La población debió acostumbrarse a las nuevas tecnologías, romper viejos hábitos y costumbres, adoptar nuevas pautas culturales, lo cual es un problema sumamente complejo, es un problema difícil. Y estos problemas, como señalaba, que eran problemas complejos, fueron incorporándose paulatinamente a la sociedad. Y Puebla no fue ajena a estos cambios. Y obviamente que uno de los que más impactaron a la sociedad poblana a finales del siglo XIX fue la electrificación pública y la electrificación privada. Muchas veces resulta para los contemporáneos, inclusive para mucha gente, comprender la trascendencia de lo que significaban estos cambios tecnológicos, de lo que significaba la iluminación con electricidad, en una sociedad en donde las actividades cotidianas culminaban al esconderse el sol en el horizonte. Estábamos hablando de una sociedad en la que la iluminación a través de velas
había formado parte de una cotidianeidad durante siglos y que resultaba muy difícil poder culminar, muy difícil poder transformar. Esto es lo que se denomina históricamente resistencia al cambio. Y podemos hablar de resistencia al cambio político también. Es decir, esta es una problemática que abarca distintos aspectos. No podemos pensar que las innovaciones tecnológicas, por supuesto, fueran aceptadas con rapidez. Y podemos poner un ejemplo, la resistencia a la computadora, al cómputo, a las laptops por parte especialmente de las personas de la tercera edad, que tienen dificultades, o el uso del celular, que todavía tienen dificultades para utilizar. Y eso es algo normal, algo cotidiano, y en donde los jóvenes no pueden entender cómo una persona mayor de 60 años se le dificulta manejar una cosa tan sencilla como es el teléfono celular. O sentarse frente a una laptop y poder navegar con Internet. A ellos es algo tan natural, tan cotidiano para los jóvenes, que los adultos que se educaron en otro espacio, en otro mundo, les resulta dificultoso. Pero vayamos por parte. Para comprender lo que nosotros estamos señalando, podríamos notar que a mediados de 1850, a mediados del siglo XIX, hacia 1850, perdón, muy pocas calles de la ciudad se iluminaban de noche, y para lo cual se utilizaba una iluminación en base a trementina. Para comienzos de 1870 comenzó a manifestarse un marcado interés por parte de las autoridades municipales de hacer llegar la modernidad a las calles de la ciudad, las que al oscurecer, muchas de ellas, como dicen los documentos o la prensa, adquirían un aspecto sombrío, lúgubre, inseguro. Los transeúntes, decía la prensa de la época, buscaban rápidamente al llegar la tardecita, sus hogares para evitar ser presa de los delincuentes. No obstante, como siempre sucede, la falta de recursos públicos, la electrificación era un proceso muy caro, muy elevado, la ausencia, por otro lado, de empresas responsables que pudieran llevar adelante el proyecto, impidieron la modernización de este sistema de iluminación. Se tuvo que esperar 10 años hasta comienzo de 1880 para dar inicio a la introducción de la electrificación. En 1878, de nueva cuenta, el ayuntamiento lanzó una convocatoria para reemplazar la trementina con la cual se iluminaban las calles de la ciudad por otro combustible o por la electricidad. Es más, se planteó utilizar gas de hidrógeno para sustituir la trementina, pero esto fue una propuesta que no prosperó. Las autoridades debían encontrar otro. Y en 1887, la Gaceta de Puebla publicaba, y se lo leo textual, la tiniebla que envuelve al transeúnte que se arriesga a penetrar en esos antros de antonomasia que se llama vía pública. Y impulsaba, lógicamente, a la necesidad de invocar a una revolución eléctrica que había tenido tanto éxito en Europa, que estaba teniendo un éxito rotundo en los Estados Unidos. Y por lo tanto, las ciudades mexicanas y Puebla entre ellas necesitaban entrar en esta vorágine de la modernidad. De esta manera, el 30 de marzo de 1887, el Ayuntamiento de Puebla va a firmar un contrato con don Manuel Cabas y Rubio, quien se comprometía a organizar una compañía para establecer el alumbrado público. Y de esta manera se conforma la Compañía Anónima del Alumbrado Eléctrico de Puebla, la cual va a iluminar las calles de Puebla. Bueno, es un decir, va a iluminar. Iban a prender los focos públicos hasta 1903, por 2 décadas. El sistema era muy caro. Bueno, estamos hablando que la primera oferta consistía en solamente 100 focos de 12 bujías cada una. No iluminaban absolutamente nada. Simplemente prendían y, con suerte, ocasionaban una sombra de alguno de los transeúntes que caminaran a su alrededor. Y por esta cantidad, por solamente 100 focos de 12 bujías, el ayuntamiento debía pagar 25.000 pesos anuales, que era una suma muy onerosa. Y si quería 200 focos,
se les elevaba a 35.000 pesos. No obstante, las primeras luminarias se instalaron en la plaza central, en la plaza pública, alrededor de la plaza y en la calle de Mercaderes, en la 2 Norte, especialmente entre lo que hoy sería Palafox y Mendoza y la 4 Oriente. La producción de energía de Puebla se diferenciaba, eso sí es muy interesante señalarlo, del resto del país, y a finales de la década de 1880 la electrificación de Puebla se va a basar, va a tomar como para producir la electricidad una planta hidroeléctrica. Y Puebla va a ser la única ciudad a comienzo del siglo XX que va a electrificar el centro de la ciudad, tanto la vía pública como las viviendas, que así quisieran, a partir de la producción eléctrica al servir, digamos, en Puebla. Y estaba sobre el río Atoyac, sobre la carretera, digamos, fábrica que nosotros le llamamos, cerca de la Constancia, ahí se había puesto esta planta hidroeléctrica, que vuelvo a repetir, era muy pequeñita. Es decir, obviamente, de que faltaba mucho todavía para que las calles de la ciudad se transformaran, quedaran iluminadas, pero de digamos, de alguna manera se estaba estableciendo un corte entre el día y la noche, y ahora estos focos instalados de 12 bujías, que vuelvo a repetir, apenas destellaban una luz que iluminaban unas poquitas farolas, empezaron a cambiar de alguna manera el uso de la noche. La noche especialmente para las actividades lúdicas, los cafés, los restaurantes, los hoteles, los salones de baile, los teatros comenzaron a electrificarse. Y la iluminación eléctrica entonces implicó que paulatinamente comenzaran a disiparse una serie de prejuicios sociales que se tenían sobre la oscuridad nocturna y la posibilidad de realizar una vida pública diferente. Y esto implicaba, la electricidad implicó modificar ritmos, hábitos urbanos y romper con la rutina que hacía esta diferenciación entre el día y la noche. Claro, lo interesante es que más allá de los poquitos focos que apenas iluminaban, los principales establecimientos mercantiles sí iluminaron sus negocios, y los escaparates de los negocios ayudaban también a iluminar las calles. De esta manera, nosotros vamos a tener que el tiempo productivo se extendía, disminuían las horas de descanso al extenderse los horarios laborales, y comercios como el puerto de Liverpool, la Parisiense, la Imperial, la Suiza, el Louvre, las librerías que estaban sobre el Zócalo, diversas farmacias y cafeterías, colaboraron en la iluminación de la ciudad. La última década del siglo XIX vio cómo se mejoraba la vía pública, los portales y las principales calles de la ciudad comenzaron a mantener un bullicio nocturno que con anterioridad no tenía, y de esta manera, digamos, muchas casas particulares, especialmente muchas casonas, comenzaron a adaptar paulatinamente la electrificación. Es un proceso lento, pausado, con muchos rechazos, con muchas resistencias por las dudas que todavía implicaba, que todavía significaba. Pero lo importante, y con esto termino, es señalar que se modifica o comenzó a modificarse el imaginario colectivo. La penumbra ya comenzó por primera vez a comienzos del siglo XX a perder su peligrosidad o el espacio de inmoralidad que esto también implicaba, y la tecnología, en este caso la electricidad, trajo una ruptura trascendental al reacomodar la vida, las costumbres, los hábitos y los ritmos de los ciudadanos de una ciudad de la provincia como Puebla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido doctor Cuenya. Sí, importantísima la electrificación, y es un tema el alumbrado, ¿eh? Sí, Estamos claro, en un tema pleno como para siglo una novela. XXI y todavía sigue siendo tema de discusión y de agarrones de aquellos. Pero bueno, ni Sí, hablar. claro que sí. Doctor, le mando un gran abrazo, abrazo a toda la Igualmente, comunidad de la UPA